Bien, comenzamos la segunda sesión y antes de continuar me gustaría intentar definir ese concepto que Nietzsche propone y surge, que es el vitalismo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, os leo, ¿vale? Dice que es el vitalismo, de su definición, conjunto de corrientes filosóficas que surgen contra el racionalismo, recordar a Descartes, y exaltan a la vida como algo dinámico y como una expresión del arte humano. ¿Por qué surge esta tendencia, el vitalismo? Pues surge como una reacción frente al marxismo, al comunismo, que entendía que la felicidad se debía o se encontraba en el orden. Surge también contra, digamos, a consecuencia de Darwin con su selección natural. Ya no existe la teleología, no hay finalidad. Y también surge a raíz del utilitarismo de Stuart Mill, ¿vale? Pero lo que me interesa a mí, lo que me interesa, características, pues la felicidad está en el destino individual, el hombre ahora es el protagonista, la vida lo justifica todo lo demás y afirmación mediante el instinto de supervivencia. ¿De acuerdo? Bien. Para definirlo un poco, el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital, sin la que la vida no podría ser argumentada. Autores importantes, vitalistas, lo hemos hablado anteriormente, Schopenhauer. ¿De acuerdo? Un poco tengáis esa definición. De todas formas, lo tenéis aquí en el vídeo. ¿Eh? Bien, a continuación comenzamos con el punto 3, página 402. Aquí vamos a encontrar que las características de cómo escribe su obra Nietzsche, ¿no? Tiene una característica difícil, ¿no? Su obra, muchas veces incluso de entender, y vamos a ver tres características importantes. Primero, a la hora de escribir, usa un estilo narrativo, no discursivo, ¿de acuerdo? Él pretende narrar, sin explicar. Utiliza también mucho las metáforas abiertas y que cada uno, cada lector, pues pueda, digamos, desentrañar lo que entiende. ¿Vale? Aparecen muchas veces paradojas, ironías, etcétera. Y luego utiliza también, abundan recursos retóricos, como signo de entonación, cursiva, etcétera, y el uso de los aforismos. Es decir, con pocas palabras transmite o trata de transmitir una intuición. Es muy similar a cómo otro autor escribía presocrático, recordar anterior a Sócrates, que es Heráclito, del cual anteriormente también hemos hablado. Bien, a continuación vamos a ver los grandes temas de la filosofía de Nietzsche. Página 403. Él inicialmente, como nos dice, el punto 4 hace una fuerte o importante crítica a toda la filosofía occidental hasta ese momento. ¿Por qué? Primero nos dice, como leéis ahí en el esquema que tenéis, dice, el hombre ha seguido un camino equivocado a lo largo de la historia de la filosofía. Todos los valores e ideales que se nos había enseñado, transmitido desde el pasado, no son falsos, es decir, son como tinajas vacías. Por eso llama el crepúsculo de los ídolos, ¿no? Como si fueran esos tinajas, jarrones vacíos, que no contenían nada. Es decir, valores que no eran vitales para el hombre. Por otro lado, lo que hace Nietzsche es un nihilismo, rechaza el pasado, ¿de acuerdo? Y él quiere volver a un momento anterior a los presocráticos, quiere volver a los presocráticos, ¿vale? Donde dice momento anterior a la creación de la metafísica y a la escisión entre un mundo sensible y un mundo inteligible, que llevó a cabo Sócrates y Platón. Recordar que Platón establece que existe la dualidad, ¿no? Dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Frente a eso, él dirá Nietzsche, no, solamente existe una realidad, que es el mundo sensible. Nos han tenido engañados durante más de 2000 años. Bien, a continuación, ya estamos en la página 403, ya hemos dicho que lo que hace es criticar
a la tradición occidental, al lenguaje, la moral, ¿eh? Y vamos a ver el primer punto que nos encontramos, el punto 4.1, crítica a la metafísica tradicional. De esta palabra la hemos usado mucho, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que nos dice es crítica a esa escisión, división de la realidad que hizo ya Sócrates y Platón de entre mundo verdadero y mundo aparente. Recordar que el mundo verdadero para Platón, también para la filosofía cristiana, no es este, es otro mundo ideal. Frente a eso, ese mundo que es inmutable, perfecto, Nietzsche no lo admite, dice que eso es falso, que el verdadero y único mundo es este, ¿de acuerdo? Ese mundo que era considerado precisamente por Platón como aparente. Por lo tanto, aquí, como podéis comprobar, dice, debajo de ese cuadrito rosa y naranja, ¿no? Mundo real, mundo ilusorio, dice en negrita, esta separación entre mundo verdadero y mundo aparente es o supone una valoración negativa sobre la vida. Se ha ido negando la vida en beneficio de otra vida, de otro momento. Bien, a continuación vemos el punto 4.1.2. Dice, el rechazo a la vida como origen de la dualidad, verdad, apariencia. Mirad, aquí lo que nos quiere decir Nietzsche es que los filósofos tenían miedo a la vida, porque claro, ese miedo a la muerte, a la vejez, pues lo que trataron es de que, bueno, ante la caducidad de todos los seres humanos, hacer creer que existe otra vida eterna donde es mejor que esta, ¿no? Eso provocó que desarrollaran o fomentaran el término de inmutabilidad, lo inmutable, lo que no cambia. Precisamente por ese rechazo al cambio y a lo caduco. Esto provocó, como sabéis, a lo largo de la historia de la filosofía, lo vimos en Platón, lo hemos visto recientemente en Descartes, el rechazo a los sentidos. Los sentidos resultaban siempre engañosos. ¿De acuerdo? Nietzsche, evidentemente, lo que propone es lo contrario, los sentidos como, digamos, herramienta vital para conocer la vida. Otro aspecto importante es, en ese punto 4.1.3, es ese rechazo que había habido hacia el cambio. Para Nietzsche, dice que solo existe el devenir. Recordar, esto lo habíamos visto también en Heráclito, todo fluye, todo cambia, ¿no? Para Nietzsche no existe otro mundo que no sea este. Pasamos la página 404, y encontramos el punto 4.1.4. Nietzsche critica ese monoteísmo de la verdad, esa creencia que había de que solamente existía una verdad absoluta, y dice, para Nietzsche no existe esa verdad absoluta, no existe ese monoteísmo de la verdad, es decir, de esa creencia de que existe solamente una verdad. ¿De acuerdo? ¿Y para ello qué propone? El politeísmo de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno puede abordar, la verdad se puede abordar de diferentes perspectivas, crear sus propias verdades, crear sus propios valores, y Nietzsche denomina esto, politeísmo de la verdad. Es como una vida de un artista donde cada uno crea su propia verdad. Bien, continuamos con el punto 4.1.5, y abajo nos dice que él intenta sustituir la voluntad de verdad frente a la voluntad de poder. Si os fijáis en la página 404, el cuadrito verde, dice voluntad de verdad, la intención de conocer objetivamente la realidad, lo que conlleva que si pretendo conocer la realidad es que existe esa realidad. Nietzsche dice que no existe esa tal realidad inmutable y absoluta. Él la pretende sustituir por la voluntad de poder, que lo que busca es el desarrollo de la propia fuerza vital, ¿verdad?, frente a esa verdad objetiva, absoluta, que proponían los anteriores filósofos. Vamos a pasar ahora a la página 405 y encontramos el punto 4.2, donde él habla del
hace una crítica al lenguaje, porque el lenguaje ha sido usado precisamente para hacer viables estos conceptos metafísicos que a lo largo de la historia nos han ido enseñando. Y dice en el punto 4.2.1 el lenguaje como instrumento en beneficio de la razón y que ha perpetuado la existencia de un mundo estable, fijo, inmutable, que ya hemos hablado mucho de él, y dice que el primer punto dice la mayoría de las frases que empleamos tiene una estructura sujeto-predicado. Él, por otro lado, dice que solamente, en la realidad solo hay acciones, no cosas por un lado y acciones por otro. A continuación nos dice que en nuestro lenguaje abundan expresiones como el verbo ser, lo que favorece la creencia de entidades con rasgos permanentes. Por ejemplo, cuando decimos los españoles, los andaluces, somos muy fiesteros. Los andaluces, que son? Sí, un concepto, pero no más. ¿De acuerdo? No existen como tal, real, existen como concepto, ¿no? Y a continuación nos dice que muchas veces usamos el lenguaje para referirnos a distintas cosas con las mismas palabras, con lo cual conlleva la existencia de seres o esencias universales. Por ejemplo, decimos los árboles o el árbol. No, Nietzsche dirá, no, existe ese árbol, ese concreto, no el árbol como concepto, que el concepto es algo inventado precisamente para perpetuar esos seres o entes estables e inmutables. A continuación, en el punto 4.2.2, él propone el uso de un lenguaje que permita la creatividad, que fomente la capacidad simbólica. Y para ello, como dije antes, el uso muy frecuente de la metáfora. Pasamos la página y ya pasamos directamente a la página 407. Si no digo nada más es porque lo que me interesa es solo y exclusivamente eso, ¿vale? Que muchas veces, bueno, ¿y esto no entra, no entra? Pues si no lo he explicado o no hablo más de él, es porque lo considero no innecesario, pero ahora mismo en la situación que estamos, pues es necesario priorizar, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ya al punto 4.3, ¿de acuerdo? Y lo que en este punto lo que nos hace es otra crítica. Fijaros, hemos criticado la metafísica tradicional, hemos criticado el lenguaje que ha apoyado esa creencia de lo metafísico. Ahora va a criticar a la ciencia moderna, ¿vale? Él no critica a la ciencia en sí, pues la ciencia la considera importante. Él critica a esa, digamos, voluntad de verdad de la cual antes nos referíamos, la creencia de verdades objetivas, de realidades objetivas. Por lo tanto, dice, critica no la fe en la ciencia, no critica la ciencia en sí, sino la fe que ha tenido la ciencia a lo largo durante muchos siglos en esa verdad objetiva, ¿vale? Que ha favorecido la metafísica tradicional. Por otro lado, critica también a la matematización, recordar a Descartes, ¿no? Un mundo matemático en el cual todo, en cierta manera anula las diferencias, no homogeniza todo. Y él dice que no, que se ha perdido lo cualitativo. Esto es, muchas veces cuando yo digo en clase, recordar, ¿tú en filosofía qué eres? ¿Cómo vas? Un 5,8, ¿eso qué es? Cuantitativo. La media de la clase es un 5,8. Bueno, el 5,8 puede haber gente que tenga un 10 y otro que tenga un 0. La media, ¿no? Eso es lo cuantitativo. Lo cualitativo sería, oye, pues la clase va bien, hablar de cualidades, no tanto de cantidades. ¿De acuerdo? Y luego dice, es un saber aséptico. Dice, porque muchas veces estudia o se centra excesivamente en la naturaleza, pero no orienta al hombre. Por ejemplo, el agua, ¿no? Nos dice ahí un ejemplo, ¿no? Dice, el análisis químico del agua del mar, un navegante metido en una tormenta, pues no le dice nada. El hombre, o una película que también podéis ver si estáis muy aburridos, la tormenta perfecta, ¿no? Una persona metida en una tormenta, que le importa si el agua es H2O, no lo sé, por decirlo de alguna manera, o qué compuestos minerales tiene en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por último, nos habla
de que la ciencia ha estado al servicio del poder. Se pone rápidamente al servicio de los intereses creados. Y fijaros cómo la ciencia se ha convertido, dice, en deshumanizadora, ¿no? No va a buscar el beneficio del ser humano como tal. Dice, y muchas veces está al servicio del Estado. Dice, el monstruo más frío de todos los monstruos. Dice, posee la ciencia su más fiel servidor. Eh, Bien, por último, nos vamos a la última crítica. Recordad, llevamos ya 4 críticas, perdón, 3 críticas. Dentro de esa crítica a la tradición occidental, tenemos la crítica a la metafísica, que es lo mismo en el punto 4.1, la crítica a los presupuestos metafísicos del lenguaje, en el punto 4.2, la crítica a la ciencia moderna, punto 4.3, y por último va a criticar a la moral. Y dice, Nietzsche, dice, la verdadera moralidad descansa en un amoroso incondicional sí a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para Nietzsche la moral que habíamos tenido durante casi 2000 años, desde la aparición de la moral con Sócrates, Platón, judeocristiano, es una moral no vital. Es una moral que, bueno, se basa más en otro orden, digamos, en otros valores absolutos, pero que no ayudan a dirigir la vida del ser humano. La ética, por lo tanto, la nueva ética que propone Nietzsche, tiene que tener un carácter vitalista. Y por otro lado también, como veremos ya en el tema siguiente, quedaros con esta palabra, ¿vale? Que es importante, porque lo veremos en Ortega y Gasset, perspectivista. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su perspectiva particular. Eso sería un poco ese auge del vitalismo y del perspectivismo.